vamos a ocuparnos en lo que Dios nos encargó. Y entonces ahí, en 2 Corintios capítulo 5, encontramos así de entrada varias razones por las cuales Dios nos alienta a servir a Dios. Porque si queremos serle agradables, la vida que agrada a Dios es la vida que está siendo útil en sus manos. El servicio a Dios es realmente lo que le da sentido a nuestra vida. Y vamos a pasar así rápidamente por 5 razones por las cuales el Espíritu guía al apóstol Pablo a alentarnos en ese momento a los corintios y hoy a nosotros a servir a Cristo. La primera razón es porque dice el pasaje, dice, todos nosotros vamos a estar un día en la presencia de Jesús en lo que la Biblia llama el tribunal de Cristo. Un evento que Dios planeó para recompensar la vida y la obra de cada persona. Vamos a leer 2 Corintios 5, versículo 10. Dice el pasaje, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahí vamos a pasar individualmente. No vamos a ir con la pareja, no vamos a ir con la familia, vamos a ir uno a uno. Y Dios dice, para que cada uno, si subraya esta parte, dice, para que cada uno reciba lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. La palabra de Dios enseña en muchas partes que realmente lo bueno es ocuparse en lo que Dios nos ha encargado. La segunda razón por la cual el Espíritu guía a Pablo a alentarnos como creyentes es porque Dios produce en el corazón del creyente un temor de Dios. El temor de Dios, entendiéndolo bien, no es que tengamos miedo de Dios, sino que tenemos temor de apartarnos de la vida abundante, de la vida de satisfacción a la cual Dios nos invitó. Y entonces Pablo dice en el versículo 11, la primera parte, así, puesto que conocemos el temor del Señor, o sea, hemos disfrutado, hemos probado lo que es estar en Cristo, por ese temor disfrutado, probado, dice, procuramos convencer a todos. Tú no vas a platicarle a alguien o a compartirle a alguien sobre unos tacos que te encontraste en la calle si no estuvieran buenísimos, ¿no? Cuando están así, que te gustaron, que los disfrutas y dices, oye, te invito a este lugar o vamos, tenemos que ir. Cuando tú encuentras en Cristo la satisfacción de tu vida, o sea, es algo que dice, procuras convencer a otros. Y en ese pasaje dice, convencer a todos de lo que Dios nos ofrece. Pablo va más adelante y entonces dice, hay algo que nos mueve. ¿Qué nos mueve? El amor a Dios. Versículo 14, dice, el amor de Cristo nos lleva a actuar así. ¿Por qué el creyente vive como vive? Por amor a Cristo. Dice, al pensar que si uno murió, ese es Cristo, si uno murió por todos, entonces todos murieron. O sea, Dios dio su vida para que tú y yo pudiéramos tener vida. Y lo que compartimos en esta línea de enseñanza que estamos abordando, de que somos embajadores en nombre de Cristo, ahora Dios dice, yo quiero que tú vivas para mí. ¿Sí? Todo esto nos lleva a recordar que lo que compartimos es básicamente una vida cambiada. Tú vas a compartir los cambios, las victorias que Dios ha logrado en tu vida. Versículo 17. Ese lo conocemos muy bien. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, atrás ha quedado lo que nos esclavizaba, lo que no nos permitía ser felices, lo que nos estorbaba para seguir a Cristo. Dice, ahora ya todo es nuevo. La vida cristiana no nada más es hermosa, sino que siempre hay cosas nuevas. La vida cristiana es una vida de aventura constante. Y entonces Pablo llega, ahora sí, en el versículo 20, a recordarnos la posición de ocupación que tenemos dada por Dios. Dice, así que somos embajadores. Aquí tenemos
embajadores y embajadoras de Cristo. Dice, embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios le rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. El mensaje más importante, la noticia más importante que tú y yo podemos compartir con cualquier persona es: Dios te invita a que te reconcilies con Él. Cuando hablamos de reconciliación, tenemos que recordar que Dios no está enemistado con el hombre, sino que es el hombre el que está enemistado con Dios, separado de Dios. Qué hermoso privilegio de poder ser embajadores de Cristo. Y esto quiere decir, sencillamente, que cada persona que ha nacido de nuevo se ha convertido en el representante personal de Jesús. Cuando te vas a tu trabajo, a tu casa, a tu escuela, a tu actividad, vas representando a Cristo. Y en esa actividad, Dios quiere que tú uses tu vida es tu carta de presentación. Y las personas observan, esta vida es diferente. Esta persona tiene problemas, pero no reacciona en los problemas como reacciono yo. Esta persona tiene dificultades, pero en las dificultades no se hunde como me hundo yo. Y ese testimonio, esa carta de presentación, es la que te permite decirles: lo que ves en mí es Cristo. Entonces, el trabajo de predicar es un trabajo en el cual tenemos que estar constantemente, así, ocupados de ver las oportunidades. Cada uno en su ocupación, voy a poner este ejemplo que para mí es práctico. Yo tengo una hermana que es dentista. Y los dentistas, ¿hay algún dentista aquí? Para ver si me sigue la idea, ¿no? Bueno, los dentistas están muy acostumbrados a, cuando platican contigo, estarte viendo la boca. Y no porque estén muy interesados, bueno, no sé, a lo mejor sí están interesados en tu plática, pero les gusta, o sea, por su ocupación, siempre están viendo los dientes. Y así tú platicas con alguien de otra ocupación y te das cuenta qué es lo que le gusta, qué es lo que le interesa, porque en eso se está fijando constantemente, ¿no? Bueno, cuando eres un hombre, una mujer nacida de nuevo, creyente, convencida de que Dios es el que cambió tu vida, el que la sigue cambiando y el que te invita a ser su embajador o embajadora, lo que tú vas a estar viendo son oportunidades. Vas a estar viendo esas ventanas de oportunidad que se abren para compartir a Cristo. A veces pensamos que compartir a Cristo es, ok, vamos a enviar a un misionero. Siempre pensamos a China, a África, a la India, a Asia, ¿no? Así que los países que pensamos que no están muy evangelizados. Tengo un amigo en la Ciudad de México que un día fue de viaje de trabajo a Yakarta, en Indonesia. Y él llevaba así paquetes de folletos porque decía, voy a ir a compartir con estos paganos que nunca han escuchado el Evangelio, ¿no? ¿Y cuál es su sorpresa? Que desde que se sube al taxi en el aeropuerto, o sea, el Evangelio se predica enormemente en estos países. Y ponía el radio y encontraba así varias estaciones cristianas que ni aquí tenemos. O sea, aquí tú busca en el radio así en onda abierta una estación de música cristiana. Si la encuentras, me la compartes, ¿no? El Evangelio se está predicando, pero Dios nos quiere recordar que no se trata de que vayamos a Indonesia, sino que vayamos al escritorio de enfrente, al pupitre de junto, al vecino, y le digamos, yo quiero compartirte lo que Dios ha hecho en mi vida. Ahora tenemos muchas facilidades para compartir el Evangelio. Estas reuniones que, por ejemplo, hoy tenemos aquí algunos congregados por Zoom, esto era impensable ya no digas para mis padres, para mis abuelos. Todavía cuando yo era chico, alguna vez fui chico, mi hermana, una de mis hermanas se fue a vivir a Cancún y la comunicación con ella era vía carta. ¿Por qué? Porque aunque sí había teléfonos, no soy tan grande, ¿no? Sí había teléfonos, no celulares, pero sí había líneas telefónicas. Ustedes recordarán que era carísimo. O sea, era así de hablar 3 minutos y cuélgale, ¿no? Todavía años más tarde, cuando me iba a casar, Brenda me enamoró, no sé cómo le hizo.
Y hablábamos por teléfono muy seguido y pagábamos una fortuna, ella por su parte, yo por la mía. Yo llegaba a pagar hasta la mitad de mi sueldo de teléfono. O sea, era carísimo el teléfono. Hoy tú puedes agarrar el teléfono, el internet, tienes muchas formas para hablarle a una persona que no está cerca de ti, pero aprovecharlo para compartir el Evangelio. Me compartía hace unos meses una persona que durante la pandemia había sido una hermosa oportunidad de aprovechar las herramientas tecnológicas para hacer citas con amigos, con conocidos, con personas cercanas, con el objetivo de compartir el Evangelio. Pero ¿sabes qué? Todo esto solamente lo vamos a hacer si en nuestro corazón está vivo, encendido, ardiendo este fuego de vamos a ganar las almas, vamos a compartir a Cristo. Porque Dios sigue usando el mismo método de predicación que usó desde el principio, de boca a boca, de persona a persona. La mejor forma de testificar es yendo a buscar a una persona y compartirle lo que Dios ha hecho en tu vida. Y entonces, lo que yo me he propuesto así en estos primeros estudios del año es recordarnos cuál es la razón de nuestra vida. Estamos aquí para compartir el Evangelio, no hay ninguna otra razón. Y Dios quiere usarte a ti, no importa si tienes 10 años, 15 o 90. ¿No vino Viole? Bueno, pero mi mamá tiene 90. Entonces, si Dios te tiene aquí, es porque Dios te quiere seguir usando. Y sí, Dios quiere que alcancemos el mundo. El mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús es ir y predicar el Evangelio en todo el mundo. A los discípulos les dijo, vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra. Y esto también significa con el vecino, con mi compañero de escuela, con mi amigo del trabajo. Esas son las personas que podemos ganar para Cristo. Algo que es muy importante es no olvidar esto. Somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Quieres volver a poner por favor, Ingrid? Así que somos embajadores. Tú eres el embajador. Cuando llegas como embajador, tienes que hablar de los intereses de quien te manda. En este caso, del cielo, los intereses de Dios. Como si Dios rogara a ustedes por medio de nosotros, y esos ustedes son las personas con las que tú tienes contacto, dice, les rogamos reconcíliense con Dios. ¿Sí? ¿Cuándo vas a hacer esto? Cuando Dios vuelva a encender, vuelva a conquistar ese interés en tu vida para que otros disfruten la vida que tú ya tienes. Vamos a pensar en algunas razones que la palabra de Dios nos da para ganar las almas. La primera razón es obvia, es muy evidente, y es porque Dios lo manda. O sea, hay un mandamiento, vayan y compartan el Evangelio. Pero vamos a quitar la óptica o el punto de vista de decir que es un mandamiento. Porque cuando nos dicen, es que lo tienes que hacer, como que ya no nos dan muchas ganas, ¿no? Así somos. Es nuestra naturaleza humana, ¿no? Si es obligación, ya no quiero. Si es responsabilidad, ya no me gusta, ¿no? Es como cuando nos pasa mucho con los jóvenes, ¿no? Así, oye, que quiero aprender a jugar lo que sea, badminton, ¿no? Pues empieza a jugar badminton. Pero cuando ya le dices, ok, ahora toma clases de badminton y hay una responsabilidad, ya no quiero ir a la clase, ¿no? Cuando es responsabilidad, ya no es atractivo. Entonces, quítate por un momento la idea de que compartir a Cristo es una responsabilidad. Velo mejor, como que compartir a Cristo es la esencia de tu vida. Si estamos aquí, compartir a Cristo es la razón de nuestra vida. Fíjate lo que dice en Hechos 1:8. Dice Jesús, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. ¿Cuál poder? Su poder, el poder de Dios. Dice, y serán mis testigos, y empieza a decirles, en Jerusalén, es decir, en tu casa, en lo más cercano. Después, en Judea, amplía el círculo, es decir, con los que están cerca, pero ya no son en tu casa. O sea, es tu nación.
tus conocidos. Después dice, en Samaria, esta parte es bien interesante, judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Cuando Jesús dice aquí a los discípulos, me van a ser testigos aún en Samaria, es decirnos hoy a nosotros, quiero que seas mi testigo, aún con las personas que te consideran su enemigo. Porque el cristiano no debería, es también parte de la enseñanza de Dios y de las victorias que Dios nos da, no deberíamos considerar a nadie como nuestro enemigo. La palabra de Dios dice, estad en paz con todos. Luego dice, y hasta lo último de la tierra. Entonces, el mandamiento de Jesús es bien sencillo, ve y comparte con todos. Luego dice en Marcos 16, versículo 15, y les dijo otra vez Jesús a los discípulos, vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero después de que Jesús les da este mandamiento, ¿qué hace el creyente? ¿Qué hace el Hijo de Dios obediente? Versículo 20. Ellos entonces salieron. ¿Sí ves la hilación? Es el mismo capítulo. Jesús dijo, vayan. El discípulo obediente dice, ellos salieron, ellos fueron y predicaron el evangelio. ¿En dónde? En donde iban. El pasaje dice, por todas partes. Y este trabajo al cual Dios nos invita, Dios también te recuerda, Dios te va a ayudar. ¿Cuántas veces que queremos compartir a Cristo nos encontramos con esa, primero que nada, hay cierto temor. Siempre se produce en nuestra naturaleza cierto temor de cómo me van a recibir, cómo me van a escuchar, qué actitud tendrá. Pero el pasaje dice, fíjate, y el Señor los ayudaba. O sea, Dios te manda, pero no te dice tú vas solo. Te dice, te voy a ayudar, te voy a dar la gracia, te voy a dar el soporte que necesitas para que tu compartir a Cristo tenga éxito. ¿Sí? Dice, los ayudaba confirmando la palabra con las señales que lo acompañaban. Y entonces Dios nos llama ahora a simplemente seguir el ejemplo de los primeros creyentes. Jesús les dijo, vayan y prediquen, y ellos salieron y predicaron. Hoy para ti es en tu círculo, donde te mueves. Un segundo aspecto que nos alienta a ganar las almas es porque Jesús mismo nos alienta a hacerlo. En el Nuevo Testamento hay más de 300 referencias a que el Señor Jesús va a regresar. ¿Y sabes cuándo va a regresar? En la semana platicaba con una creyente, y me preguntaba, Artur, ¿qué falta para que el Señor Jesús regrese? O sea, desde el punto de vista profético, no falta nada. Todo está así para nada más prender los switches, ¿no? los interruptores. ¿Pero qué falta? Falta que la novia esté completa. O sea, si lo ponemos así en términos humanos, coloquiales, falta que la novia se acabe de peinar, ¿no? Ya ves cómo tardan en eso. O sea, la novia es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, que la palabra de Dios enseña que se va formando, se va completando con cada persona que recibe a Cristo. Piensa que pudiera ser tú, y esto es una realidad, que pudiera ser tú, pudiera ser yo, la persona que esté orando con el último o última convertida de ese cuerpo, y que en el momento que dices amén, viene el Señor Jesús por su iglesia, arrebata a su iglesia. Esa es la enseñanza de la Biblia. Dice Jesús, dice Pedro en el Nuevo Testamento, la promesa de Dios, el regreso de Dios. Dice, lo único que lo detiene es que Dios está siendo paciente, no queriendo que perezcan, sino que vengan al arrepentimiento. Si Dios todavía no ha regresado, es porque está esperando que a lo mejor esa persona que tú amas se convierta. Todos tenemos en nuestra familia, lo empezamos a comentar la semana pasada, personas cercanas, muy cercanas, que no han decidido arreglar su vida con Dios. A lo mejor tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo, no sé. Pero son personas en las cuales tú debes tener así
cargo renovado. Dios, alcánzalo para salvación. Dice Jesús en Juan 14, 1 al 3, dice, voy a regresar. Dice el pasaje, no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez. Escucha esas palabras. Jesús dice, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Jesús va a regresar. ¿Qué falta? Almas convertidas, almas salvadas. Los ángeles dijeron que Jesús iba a regresar. En Hechos 1, cuando los discípulos están despidiendo a Jesús y lo ven ascender al cielo, los discípulos se quedan así, ¿no? Viendo al Señor desaparecer en las nubes. Y entonces se aparecen unos ángeles y les hacen una pregunta. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen viendo al cielo? Vamos a leerlo. Mientras miraban al cielo y veían cómo Él se alejaba, 2 varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. O sea, Jesús dijo, regreso. Los ángeles dicen, regresará. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos muchas referencias a que Jesús dice, voy a regresar. Pablo le escribe a los romanos y les dice, capítulo 13, hagan esto, vivan para Cristo. Hagan esto, vivan sirviendo a Dios, conscientes del tiempo en que vivimos. Y que ya es hora de despertarnos del sueño. Porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. La noche ha avanzado y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Estas palabras son bien alentadoras. ¿Está más cerca ahora nuestra salvación? Nuestra reunión con Cristo que cuando creímos. A los creyentes de Corinto les dice, capítulo 15, presten atención. En la traducción 60, la que normalmente usamos, dice, he aquí. Presten atención. Que les voy a contar un misterio, dice Pablo. No todos moriremos. Hay una generación que estará viva al momento que Jesús regrese. Por eso dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles. Los que habiendo ya muerto creyentes, se van a ser resucitados con un cuerpo incorruptible, dice, y nosotros seremos transformados. Más adelante, en el capítulo 16, Jesús les vuelve a decir a los corintios, el Señor viene, espéralo, trabaja para Él. A los filipenses, en el capítulo 3, les dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, Dios ya te ve. Aquí yo los veo sentados en el salón festín. Pero dice Dios que Él ya te ve sentado en los lugares celestiales. Dice el pasaje, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. A los creyentes de Tesalónica, en el capítulo 5 les dice, en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente
que el día del Señor llegará, como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, le sobrevendrá la destrucción. Como le llegan a la mujer encinta los dolores y no escaparán. Esta parte habla, y es muy importante también recordarlo, que cuando Jesús regresa por su iglesia, empieza lo que la palabra de Dios llama la tribulación, que será seguida de la gran tribulación, es decir, la segunda parte de la tribulación. Y por eso dice el pasaje, dice, cuando piense el mundo que está con paz, con seguridad, que todo va bien, dice, entonces se darán cuenta del terrible error en el que están, lejos de Dios. Sigue diciendo, pero ustedes, hermanos, le habla a los creyentes, ustedes, hermanos, no viven en tinieblas. Es decir, ven la luz, conocen el Evangelio, para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Y entonces viene el aliento, el ánimo. Dice, así que no durmamos. No te duermas. No te duermas como los demás, dice Pablo, sino mantengámonos atentos y sobrios. Atentos a lo que estamos esperando, el regreso de Jesús. Cuando Pablo ya era mayor, cerca de su muerte, Pablo empieza a escribirle a Timoteo algunos encargos. Y a Timoteo le dice en 1 de Timoteo, mira Timoteo, delante de Dios, o sea, hace solemne así el encargo, ¿no? Delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, te mando que mantengas el mandamiento, inmaculado e irreprensible, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Pablo dice, Timoteo, te encargo que te mantengas compartiendo el Evangelio, porque a su tiempo va a aparecer el Señor Jesús. A Tito le escribe en Tito capítulo 2, mientras aguardamos la bendita esperanza, anota las palabras, la expresión de Pablo, la bendita esperanza, el Señor viene, y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un día le preguntaron a Jesús, ¿cuál es la buena obra? ¿Qué respondió Jesús? ¿Se acuerdan? Esta es la buena obra, dice Jesús, que creáis en el que Él ha enviado. Pero ¿cómo van a creer si no se predica? Pablo explica y dice, ¿cómo irán si no hay quien les predica? ¿Cómo van a creer si no hay quien les hable? ¿Sí? Juan, a quien Dios le dictó el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Juan sella esta revelación hermosa de Apocalipsis con estas palabras, Apocalipsis 22. El que da testimonio de estas cosas dice, Jesús es el que da testimonio de esta revelación en Apocalipsis. La palabra Apocalipsis, que a veces la interpretamos o la asumimos como catástrofe, destrucción, etc. La palabra Apocalipsis significa revelación. O sea, Jesús le reveló a Juan y con él a nosotros lo que iba a pasar al final de los tiempos. En estos últimos versículos de Apocalipsis, entonces Jesús dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo pronto. Vengo pronto. Amén. Y entonces Juan le contesta, ven, Señor Jesús. Ese es el deseo que Dios y la voz que Dios quiere encontrar en cada uno de nuestros corazones. Señor, ya ven. Pero ¿sabes cómo se materializa este deseo? Compartiendo a Cristo.
Dice el último versículo, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Amén. No podemos compartir a Cristo sin gracia. Podemos tener conocimiento, pero sin la gracia, el conocimiento no va a hacer el trabajo, porque lo que Dios quiere es compartir su gracia, primero contigo, para que esa gracia salvadora, alcance a los que aún no le creen. Hoy vemos en el mundo muchas señales. Jesús dijo, cuando veas en el mundo, le dijo a los discípulos, cuando vean que las cosas se ponen como en el tiempo de Noé. ¿Cómo era el tiempo de Noé? Violento. Hoy vemos un mundo que nos vamos en un sube y baja entre que me sorprende y ya no me sorprende, y me sorprende y ya no me sorprende la violencia que se vive. También dijo Jesús, cuando vean que los días se ponen como los tiempos de Lot, como eran los tiempos de Lot, inmorales, perversidad, inmoralidad, ¿no? Un desorden sexual al límite. Y hoy vemos que nuestro mundo está así. Entonces, el mundo tiene así todos los focos prendidos apuntando a ya estamos, como dijo Jesús. La iglesia. Jesús dijo, la palabra de Dios enseña que la iglesia de los últimos tiempos iba a estar en términos generales dormida. Hoy vemos en términos generales una iglesia universal en todo el mundo, así, adormilada, atontada, distraída en muchas cosas. Es solamente nos está recordando que Jesús está cerca. Los judíos, el pueblo judío, el pueblo de Israel, aún como incrédulos, saben que el tiempo se acerca. Están preparando todo, tienen todo listo para la construcción del templo en Jerusalén. Todo esto nos habla de que el Señor Jesús está cerca, muy cerca. ¿Y qué espera Dios? Espera que tú vayas y compartas lo que Dios te ha dado. Mucha gente se ha convertido por el testimonio de personas que, entendiendo esto, empezaron a vivir y empezaron a compartir como si hoy pudiera ser el día que Jesús regresara. Piénsalo así. Si yo te pudiera decir, y no lo estoy diciendo, nada más es la idea, que Jesús hoy regresa, ¿qué harías? Mira, sin duda, irías a compartir de Cristo con esa persona que no quieres que se quede. Pero la iglesia también cae en la trampa de, no creo que regrese hoy. No creo que hoy sea el día. Y Jesús dice, yo vengo como ladrón en la noche. ¿Cuándo llega el ladrón? Cuando no lo esperas. Jesús puede venir hoy. Y entonces deberíamos preguntarnos, ¿hay alguien que amas que todavía no conoce a Dios? ¿Alguien que está en la descripción que dice la palabra sin esperanza, sin Dios, muerto espiritualmente? Y dice en Juan 3, dice, el que no ha creído, dice, no va a ser condenado, ya está condenado. La predicación lo que hace es cambiar su condición de condenado a salvado. El día que yo creí fue lo que Dios hizo en mi vida. Me cambió de la silla del Arturo condenado al Arturo perdonado, pero yo ya estaba condenado. Y entonces lo que Dios quiere recordarnos es ese privilegio que tenemos de ir y compartir el Evangelio. Y tenemos la gran ventaja que, aparte por ser los últimos tiempos, el mundo vive, si podríamos definir la condición en la que el mundo vive, en una palabra sería inseguridad. Inseguridad. La palabra de Dios hace énfasis en que nuestra vida es efímera. ¿Con qué la compara?
Por ejemplo, la compara con la niebla, que en la mañana aparece por un breve tiempo y desaparece. La compara con una flor, que puede estar hermosa en un momento y a las pocas horas, hay flores que nada más duran unas cuantas horas, se marchitan y perecen. Y así Dios compara nuestra vida como una sombra que pasa, que de repente está así muy fuerte el sol y en un rato ya está oscuro. Entonces Dios nos dice que debemos recordar el momento que estamos viviendo y aprovecharlo al máximo. Hay un pasaje que me trae ahorita Dios a la mente donde Jesús dice a través del apóstol Pablo, aprovechen bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Esos son los días que tenemos que aprovechar. La gente está buscando algo que les dé seguridad y esa seguridad solo se encuentra en Cristo. Si nuestra vida cuenta, es por Dios. Si nuestra vida va a contar para la eternidad, es por Dios. Por eso dice en el Salmo 90, este pasaje lo escribió Moisés, dice una petición. Enséñanos a contar bien nuestros días. Enséñanos, le dice a Dios. Dice, para que en el corazón acumulemos sabiduría. Esta parte, al meditar en esta traducción de la Biblia, me llamó la atención cómo sabemos que, dicen Proverbios, que el que gana almas es sabio. Y aquí cuando Dios dice, enséñanos a contar nuestros días para que acumulemos sabiduría, nos habla de algo que va creciendo. O sea, cuando el creyente está compartiendo a Cristo, está realmente acumulando sabiduría. O sea, no es de que, ya lo sé y ahí me quedo, ¿no? O sea, un nivel plano, ¿no? Sino sabiduría, más sabiduría, más sabiduría. El creyente sabio siempre está aprovechando esas oportunidades. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que Dios nos dice, y lo que tú hagas, te lo voy a recompensar. Pablo nos recuerda cuando él le escribe a Timoteo, le dice, yo ya me voy, el tiempo de mi partida está cercano, pero me está guardada una corona. Y Dios promete recompensar al ganador de almas. Dice en Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que instruyen a muchos en la justicia, fíjate en esta parte, y los que instruyen a muchos en la justicia serán como las estrellas por toda la eternidad. O sea, la recompensa, la corona que Dios tiene preparada para el ganador de almas, Dios la compara aquí con algo que brilla más que el sol. Por eso encontramos en el Nuevo Testamento a Pablo gozándose de antemano en la recompensa que Dios le iba a dar. Y además dice que esa recompensa estaba estrechamente relacionada con los creyentes, con las personas que él había ayudado a convertirse, a venir a Cristo y a crecer en Cristo y a convertirse también en ganadores de almas. Dice en Tesalonicenses capítulo 2, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Le habla a los creyentes y les dice, vosotros, ustedes, son nuestra gloria y gozo. En Filipenses capítulo 4, la misma idea. Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, manténganse firmes en el Señor, amados. Dios quiere que estemos ocupados compartiendo a Cristo. Eso es lo que le da sentido a nuestra vida. Mantengámonos ganando las almas. Y que si algo nos para, sea que Jesús regrese. Imagínate, te lo compartí hace rato, va a haber alguien
que estando orando con la persona sea la última en convertirse antes de la tribulación. Pero imagínate que el gozo del Señor Jesús de encontrar así a la iglesia trabajando para Cristo. Hay una anécdota real de dos muchachas, eran hermanas, y una de ellas estaban en su cuarto, una de ellas ya estaba acostada con su Biblia, estaba leyendo, y la otra hermana no creyente estaba frente al espejo arreglándose para una noche de fiesta. Y la que se estaba arreglando para la noche de fiesta le dice a su hermana cristiana: ¿por qué no puedes ser como yo? ¿Por qué no te gustan las cosas que le gustan a todos? Mírame, yo estoy aquí arreglándome, preparándome para esta fiesta. Fíjate el asombro, fíjate el detalle, fíjate cómo voy a llamar la atención en ese lugar. Se estaba poniendo un prendedor llamativo en su cabello, un adorno, y le dice: mira, voy a llamar la atención hermosamente con este adorno. Y la muchacha creyente, la hermana creyente, le contesta: mira, yo he creído en Dios. Estoy preparándome y compartiendo a Cristo. Estoy leyendo la Biblia para compartir con otros lo que Dios me ha dado. Y Dios promete que a quienes comparten a Cristo le va a dar una corona que brilla como 10 soles. Nada se compara en nada con el prendedor que me dices que vas a lucir en la fiesta. Y eso es una realidad. O sea, nuestro mundo, en un sentido práctico, está representado con estas dos hermanas, la creyente y la incrédula. Finalmente, el creyente que se dedica, que se ocupa en compartir a Cristo, va a ser recompensado. El no creyente, va a ocupar su vida en la distracción, en la fiesta, en las cosas que el mundo ofrece, donde hay un nivel de satisfacción, pero que nada es eterno. Te recuerdo lo que dice Daniel 12:3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que instruyen a muchos en la justicia, los que instruyen a muchos en la justicia serán como las estrellas por toda la eternidad. No hay cosa más importante, no hay ocupación más elevada que compartir al que cambió tu vida, al que la está dirigiendo, y aquel que hoy te dice: compárteme, habla de mí. Yo quiero animarnos unos a otros. Este es un trabajo de Dios en nosotros y en el cual somos animados los unos a los otros. Cuando una persona cercana a ti, creyente, te ve compartir a Cristo, puede ser de ánimo para que ella también diga: si fulanita lo puede hacer, ¿por qué yo no? Porque a veces viene la duda, o viene el error de pensar: es que no sé mucho. Bueno, ¿sabes Juan 3:16? Con eso es suficiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si empiezas a compartir un versículo para hablar de Cristo, te vas a dar cuenta que vas a empezar también a tener el deseo de memorizar más, de conocer más, de saber responder a las preguntas de las personas cuando les compartes. Pero nada de esto sucede si no empiezas. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga con ese
con ese que es su deseo, tener una iglesia en la cual nuestro único objetivo sea vivir para Cristo. Dios, te damos gracias por recordarnos de manera muy precisa que tú nos encargaste este privilegio, ganar las almas, que no hay razón alguna, no hay otro motivo por el cual estamos aquí. Nos has bendecido, nos has dado muchas cosas, nos has cuidado, porque quieres que seamos diligentes en este trabajo de ganar las almas. Dios, gracias, porque nos invitas a participar de lo que solo tú puedes hacer. Tú eres quien salva a las personas, pero has decidido que sea a través de la predicación de personas débiles, personas imperfectas, como lo somos cada uno de los creyentes, para que ellos también puedan conocer a aquel que cambia las vidas. Gracias principalmente por habernos salvado, porque lo que hoy podemos compartir y contar y agradecer no sería para nada hoy nuestro si no fuera por ti. Y déjanos que esta gratitud, que este amor por ti, sea el motor que nos vuelva a calentar, que nos vuelva a animar a dedicar nuestra vida para servirte, hablando de ti. Te lo pedimos, te lo agradecemos de antemano en nombre de Cristo. Amén.